Imagina un día cualquiera en los campos de Zacatecas, donde el sol quema la piel y el sudor no parece correr. Julio, un joven campesino de tan solo 25 años, trabajaba la tierra como lo ha hecho toda su vida. Pero lo que está a punto de descubrir cambiaría su destino para siempre. Un árbol centenario, un enjambre de avispas furiosas y un hueco que esconde un secreto en oro. ¿Qué harías si te encontraras 57 monedas de oro puro en un lugar menos inesperado? Quédate hasta el final porque esta historia realista de un hallazgo increíble te va a dejar sin aliento. Aquí esta gran historia. Julio Sánchez tenía 25 años, pero su rostro curtido por el sol y las manos callosas por el trabajo hacían que pareciera mayor. Huérfano desde los 10 años, había crecido en las calles polvorientas de un pequeño pueblo en Zacatecas, sobreviviendo con pequeños trabajos hasta que un amigo de don Benjamín, un terrateniente respetado, lo recomendó para cuidar sus tierras. A los 15 años, Julio encontró un hogar en esas tierras, un terreno extenso lleno de hortalizas, maíz y un viejo árbol de encino que decían tenía más de 100 años. Julio era un joven callado, leal y trabajador, pero su vida estaba llena de carencias. Vivía en una pequeña choza de adobe al borde del terreno, y lo poco que ganaba lo enviaba a su novia de toda la vida, para poder juntar y así casarse. Clara, una muchacha humilde que soñaba con casarse algún día, pero el dinero apenas alcanzaba para sobrevivir y los sueños de una boda parecían muy lejanos. Don Benjamín, el patrón, era un hombre de 50 años de carácter firme pero justo. Sin embargo, últimamente su semblante estaba ensombrecido. El banco lo presionaba con deudas que no podía pagar y temía perder las tierras que habían sido de su familia por generaciones. Sus dos hijas, Claudia de 12 y Lucía de 8 años, notaban la tensión en casa, pero no entendían por qué su padre ya no sonreía como antes. Una tarde, mientras Julio regaba las hortalizas, notó algo extraño. Un zumbido constante venía del viejo encino. Al acercarse, vio un enjambre de avispas merodeando el terreno, peligrosamente cerca de la casa de don Benjamín. Ese mismo día el patrón lo llamó con urgencia. «Julio, esas avispas que están ahí muy cerca de la casa, mis hijas podrían salir lastimadas. Síguelas, encuentra su nido y quítalo de una vez. No quiero riesgos», dijo don Benjamín con tono serio. Julio asintió, aunque no le hacía gracia enfrentarse a un enjambre de avispas. Tomó un palo largo, recogió algunos arbustos secos para hacer humo y se dirigió a ese árbol viejo. El encino de 100 años era imponente, con un tronco ancho y rugoso que parecía guardar 1000 historias. Julio se acercó con cautela. El zumbido de las avispas era ensordecedor. Localizó el panal dentro de un hueco a media altura del árbol. Con el corazón latiendo rápido, prendió los arbustos y comenzó a agitar el palo para ahuyentar a las avispas. Pero las cosas no salieron como esperaba. El enjambre se alborotó como era de esperarse. Las avispas furiosas se lanzaron contra él. Julio agitaba el palo con desesperación, sintiendo los primeros piquetes en los brazos y el cuello. El dolor era insoportable, pero no podía detenerse. En medio del caos, golpeó con fuerza el tronco del árbol para mantenerlas a raya. De pronto, un crujido seco resonó. Un pedazo de corteza, junto con maleza, hojas y pequeñas rocas, se desprendió de ese árbol centenario, dejando a la vista un hueco más profundo de lo que esperaba. Cuando las avispas finalmente se dispersaron por el humo, Julio, jadeando y con el cuerpo ardiendo por los piquetes, se acercó al hueco. Al principio pensó que era solo un escondite natural,
pero algo brilló ahí adentro. Con manos temblorosas metió la mano y sintió algo frío y metálico, y sacó una moneda, y luego otra, y luego otra. Eran 57 monedas de oro puro, desgastadas un poco por el tiempo, pero al mismo tiempo relucientes bajo la luz del sol. El corazón de Julio se detuvo. Nunca había visto algo así. Su mente se llenó de preguntas. ¿Quién las había escondido ahí? ¿Cuánto tiempo llevaban en ese árbol? Pero el miedo lo invadió. Esto no es tuyo, se dijo a sí mismo, y el terreno pertenecía a don Benjamín. Con las monedas en las manos, corrió hacia la casa del patrón. «Don Benjamín, venga rápido, encontré algo en el árbol», gritando Julio aún temblando. El patrón incrédulo lo siguió. Cuando vio las monedas, sus ojos se abrieron de par en par. Por un momento no dijo nada, solo las tomó en sus manos como si no pudiera creer lo que veía. «¿De dónde salieron estas monedas, Julio?», preguntó finalmente con la voz entrecortada. «No lo sé, señor. Estaban en el hueco del árbol detrás del panal. Ahí, 57, las conté», le dijo Julio al patrón, todavía con el cuerpo adolorido por los piquetes. Don Benjamín las recogió con cuidado y las llevó a su casa. Julio lo siguió, inseguro de lo que pasaría después. En la casa, don Benjamín examinó las monedas con detenimiento. Eran antiguas, probablemente de la época de la Revolución Mexicana, cuando muchos escondían sus bienes para protegerlos de los saqueos. El valor de esas 57 monedas podía ser inmenso, no solo por el oro, sino por su valor histórico. «Julio, esto es un milagro, pero también un riesgo. Si alguien se entera, podría venir a quitárnoslo», le dijo don Benjamín, con un tono que mezclaba emoción y preocupación al mismo tiempo. Luego miró a Julio y sonrió por primera vez en meses. Sacó 10 monedas y se las entregó. «Tú las encontraste, muchacho, y te llevaste 3 piquetes también por eso. Estas son tuyas, te las ganaste con creces». Julio no lo podía creer. Esas 10 monedas eran más dinero del que había visto en toda su vida. Y con lágrimas en los ojos agradeció a don Benjamín y regresó a su choza, soñando con lo que podría hacer. Don Benjamín, por su parte, usó las monedas restantes para saldar las deudas del banco. Por primera vez en años, sintió que podía respirar tranquilo. Sus hijas notaron el cambio. Su padre volvió a reír, a jugar con ellas, a soñar con un futuro mejor para su familia. Para Julio, las 10 monedas fueron el comienzo de una nueva vida. Finalmente pudo cumplir su sueño. Se casó con Clara en una ceremonia sencilla, pero llena de amor, rodeados de los pocos amigos que tenía. Y con el dinero que le sobró, compró un pequeño terreno donde comenzó a cultivar sus propias hortalizas, dejando atrás la vida de empleado para convertirse en su propio jefe. Ese viejo encino, testigo de aquel hallazgo inesperado, siguió en pie, como un guardián silencioso de los secretos en Zacatecas. Y aunque Julio y don Benjamín nunca volvieron a encontrar otro tesoro por ahí, la lección quedó grabada en sus corazones. A veces, los mayores tesoros llegan cuando menos lo esperas. Las 57 monedas de oro no solo fueron un tesoro escondido en un árbol centenario, sino un rayo de esperanza que iluminó las vidas de Julio y don Benjamín en el momento más oscuro. Para Julio, esas 10 monedas que le entregó su patrón fueron mucho más que oro. Fueron la llave para romper las cadenas de una vida de pobreza. Al fin pudo arrodillarse frente a Clara, su amor de toda la vida, y prometerle un futuro juntos. Su boda, aunque humilde, fue un canto de victoria en los campos de Zacatecas, un sueño que parecía imposible para un huérfano que había luchado toda su vida por sobrevivir. Prepárate para una historia que te erizará la piel. En 1980, en un barranco olvidado de Guanajuato, 2 adolescentes, Chuy y Toño,
buscaban cabras perdidas bajo la furia de un padre y la oscuridad de la noche. Pero lo que encontraron no fue solo sus animales, sino un secreto enterrado en un carro antiguo, una maleta repleta de centenarios de oro que cambiaría sus vidas para siempre. No fue un mapa ni una cueva, sino un hallazgo casual que trajo riqueza y un misterio sin resolver. ¿Qué harías si el destino te pusiera frente a una fortuna perdida? Suscríbete, activa la campanita y sumérgete en esta narración llena de suspenso, valentía y un final que nunca olvidarás. Aquí esta gran historia. Chuy y Toño, ambos de 15 años, eran amigos desde pequeños. Sus familias vivían a 800 metros de un gran barranco, allí en Guanajuato, criando cabras para vender carne y leche. La vida era dura, jornadas largas, poca comida y la sombra de padres estrictos. Esa mañana, 4 cabras, las mejores productoras de leche, se escaparon de la cerca en la propiedad de Toño. Su padre, don Gregorio, un hombre de carácter duro, lo culpó. «Si no las encuentras te va a ir peor, muchacho», le gritó muy fuerte, dándole unos cinturonazos con la hebilla de metal que dejaron a Toño apenas caminando. Eran los años de 1980 y en el pueblo y en esas épocas los castigos físicos eran parte de la crianza. Era muy común. Toño, Antonio Ramírez, de 15 años, es valiente pero resentido con su padre, sueña con escapar del pueblo y sus responsabilidades. Quiere probar su valía, pero teme el castigo y la vida que lo atrapa. Toño, con el cuerpo adolorido, pasó por la casa de Chuy, un buen amigo. «Ayúdame a buscar las cabras, si no mi papá me va a matar», dijo con la voz quebrada. Chuy, su amigo, siempre leal, no dudó ni un segundo. Tomó su mochila de pronto y un lazo, y juntos se adentraron en el barranco, un lugar traicionero, donde los matorrales escondían coyotes y serpientes y más animales ponzoñosos. Pero las horas pasaron sin rastro de las cabras. El sol se escondió y la noche los envolvió. «No podemos volver sin ellas», murmuró Toño, con el miedo creciendo, y se resguardaron bajo un mezquite, temblando de frío y escuchando aullidos y animales lejanos. Chuy, Jesús Morales, de 15 años, es leal, ingenioso, pero temeroso de decepcionar a su familia. Ve a Toño como un hermano, quiere ayudarlo, pero teme los peligros del barranco y las consecuencias de no regresar a casa. Y comenta a Toño: «Si no encuentro esas cabras, mi papá me va a destrozar. No sé qué hacer, Chuy». Y Chuy le dice: «Tranquilo, compa, las vamos a encontrar, pero este barranco da miedo, y si nos come un coyote». Y Toño comenta drásticamente: «Prefiero un coyote a otros cinturonazos de mi jefe. ¡Ay, todavía me duelen las nylon!». La noche fue un suplicio. Se tuvieron que quedar a pasar la noche en el barranco. Los chicos apenas durmieron, imaginando el castigo de don Gregorio y las cabras perdidas para siempre. Pero es cuando al amanecer, a las 5 de la mañana, vieron el clásico excremento de cabra en bolitas y en el suelo. «Están cerca», exclamó Chuy. Con renovada esperanza, siguieron el rastro, adentrándose más en el barranco. Mientras seguían el rastro y caminando, Chuy tropezó con algo metálico que se asomaba de la tierra. «Mira, Toño, parece una lámina de un carro», dijo señalando un pedazo oxidado.
y ahí cavaron con las manos y un palo, descubriendo que era la parte trasera de un gran carro antiguo, tal vez de los años 60. Ahí estaba enterrado entre rocas y maleza. «Esto debe de haberse caído de la carretera», comentó Toño, recordando la curva peligrosa que había causado muchos accidentes. Pero la curiosidad los consumía cada vez más. Esa cajuela estaba semiabierta y Toño con un palo la abrió del todo. Y ahí es cuando, entre la tierra y telarañas y más plantas, al abrir la cajuela completamente encontraron una maleta antigua de cuero desgastado. «Vamos a echarnos un volado, a ver quién la abre. ¿Cómo ves?» «Pues ya vas, amigo», dijo Chuy muy nervioso. Pero al echar el volado, Toño ganó, y con manos temblorosas le tocó abrir esa maleta. Y es cuando allí adentro se toparon con 200 centenarios de oro que brillaban bajo el amanecer. «¡Es oro, compa! ¡Oro de verdad!», gritó Toño, incrédulo a sus 15 años. Sabían lo que eran los centenarios, monedas valiosas, de esas que hablan los viejos en el pueblo. Pero el momento se rompió con el bramido de una cabra. Toño voltea por todos lados y corrió y encontró 2 de las 4 cabras, solamente, y ahí pronto las amarra con su lazo. Y comenta Chuy: «Esto es una fortuna. ¿Qué hacemos, Toño? Si alguien se entera, nos lo quitan». Y Toño dice: «Primero las cabras, amigo, luego esto. Hay que guardarlo y meterlo en las mochilas y vámonos de aquí, que da miedo. ¿Qué tal si se nos aparecen los muertitos?». Los chicos dividieron las monedas entre sus mochilas, sintiendo el peso del oro y del secreto. «Mi papá me va a matar por las otras 2 cabras, pero esto lo cambia todo», dijo Toño con una mezcla de miedo y emoción. Caminaron de regreso al pueblo, con las 2 cabras y el tesoro escondido, mirando a cada paso por si alguien los seguía. Don Gregorio Ramírez, padre de Toño, 45 años, es severo, trabajador, pero endurecido por la vida. Ama a su hijo, pero su educación es autoritaria. Quiere lo mejor para Toño, pero su temperamento lo aleja de él. Don Vicente Morales, padre de Chuy, de 47 años, cálido pero preocupado, valora a su hijo más que su negocio, aunque a veces no lo demuestra. Teme por la seguridad de Chuy, pero lucha por mantener la disciplina en un pueblo duro. Al llegar, estos muchachos encontraron a don Gregorio y don Vicente en la casa de Toño con rostros desencajados y muy preocupados. Y les dicen: «Pensamos que los había atacado un coyote, muchachos», exclamó don Vicente abrazando a Chuy. Don Gregorio, más serio, miró a Toño. «¿Solo 2 cabras traes? ¿Eso es todo?». Y antes de que Toño pudiera responder, él y Chuy vaciaron las mochilas sobre la mesa, y es cuando los centenarios de oro brillaron, dejando a los padres sin aliento. Doña Elena, madre de Toño, 42 años, es silenciosa, protectora, es el puente entre Toño y su padre, suavizando los conflictos. Quiere que Toño sea feliz, pero teme que el tesoro traiga problemas en el pueblo. Don Gregorio dice: «¿De dónde sacaron esto? Hablen ahora». Chuy comenta muy asustado: «Estaba en un carro viejo, en el barranco. Se cayó hace años, papá, y nadie lo reclamó». Don Vicente comenta: «Sí, amigo, esa curva está maldita. Muchos han muerto ahí. Esto debe de ser de algún rico que no sobrevivió». Y doña Elena comenta: «Cuidado, Gregorio, esto es una bendición, pero también un peligro. Hay que ser muy listos y precavidos, ¿eh?». Don Gregorio, aún incrédulo, tocó las monedas, recordando los accidentes en la vieja curva, donde carros caían y nadie buscaba los restos. «Si esto es verdad, nadie debe saberlo», dijo.
Es cuando las familias acordaron dividir las 200 monedas en partes iguales, 100 para los Ramírez, 100 para los Morales. Con el tiempo vendieron las monedas discretamente, usando el dinero para mudarse a ciudades más grandes. Los Ramírez se fueron a León y los Morales a Querétaro. Chuy y Toño, inseparables en la infancia, nunca volvieron a verse, pero el oro les dio una nueva vida. Años después, el hijo de Toño, ahora adulto, contó la historia en una carta. Mi papá siempre decía que esas monedas fueron su libertad, pero que Chuy fue su verdadero tesoro, escribió. El barranco con su carro enterrado quedó como una leyenda en el pueblo. ¿Y si un carro olvidado en un barranco de Guanajuato cambió el destino de dos familias? Chuy y Toño encontraron oro, pero también aprendieron que la verdadera riqueza está en la lealtad y el amor de quienes te rodean. Prepárate para una historia que te dejará sin aliento. En 1977, en el corazón de Ameca, Jalisco, una señora de 92 años, doña Jacinta, enfrentó la soledad, el abandono y las garras del tiempo. Con sus hijos perdidos en Estados Unidos y una vida marcada por la lucha, un día subió al cerro en busca de nopales. Pero lo que encontraría cambiaría su destino para siempre. No fue un mapa, ni una cueva, ni un cofre de pirata. Fue un hallazgo imposible, enterrado bajo la tierra, que desafió todo lo que creía saber sobre tesoros. ¿Qué harías si el destino te pusiera frente a ti una fortuna inesperada? Acompáñanos en esta gran narración llena de suspenso, emociones y un final que te hará reflexionar. Ameca, Jalisco, 1977. Un amanecer polvoriento en un pueblo donde el tiempo parece detenido. Doña Jacinta, de 92 años, despertó con el primer rayo de sol que se colocaba por las rendijas de su casa de adobe. Sus manos, arrugadas por la corteza de un mezquite, temblaban mientras ataba su rebozo. Había enviudado a los 75 años, cuando su esposo, un jornalero sin pensión, falleció de un infarto en el campo. Sus dos hijos, Miguel y Rosario, se fueron a Estados Unidos 7 años atrás, prometiendo enviarle dinero. Nunca llegó una carta, un peso, un dólar, ni una llamada. La soledad era su compañera más fiel. Jacinta vivía de vender nopales que recolectaba en el cerro y vendía en el mercado de Ameca. A pesar de su edad, su espíritu era de hierro. «Si me quedo quieta me muero», solía decir doña Jacinta. Pero ese día, al revisar su terreno habitual, notó que los nopales escaseaban ya. Tendría que caminar más lejos, hacia un cerro más empinado, a 1,5 kilómetros de su casa. Con su bastón de palo y un costal, emprendió su camino. Doña Jacinta es resiliente, obstinada, pero con un corazón endurecido por las decepciones. Cree en el trabajo duro y desconfía de las promesas. Siente que sus hijos la abandonaron, pero aún guarda un hilo de esperanza de volver a verlos. Mientras subía al cerro, el sol abrasador le pesaba. Recordó los días en que su esposo llegaba con unas monedas tras jornadas interminables. Siempre falta algo, pensó. La vida nunca le había dado un respiro. Al llegar a una ladera llena de nopaleras, sonrió débilmente. Aquí están. Sacando su cuchillo para cortar las pencas, pero al agacharse, su rodilla cedió, el bastón se deslizó y Jacinta cayó sobre la tierra seca. Intentó levantarse, pero sus fuerzas la traicionaron. No había matorrales firmes para sujetarse, solo espinas y polvo. El pánico la invadió. Estaba sola, a merced del cerro, sus inclemencias y los animales. Su única esperanza era su vecina, Lupe, a quien le había mencionado que iría a cortar nopales, pero Lupe no siempre era puntual.
Jacinta, temblando, se arrastró hasta una roca y esperó. Lupe tenía 54 años en ese entonces. Era valiente, leal, pero con un toque de pragmatismo. Es la única que visita a Jacinta regularmente, llevándole tortillas o un poco de frijoles. Quiere ayudar a Jacinta, pero su propia familia apenas sobrevive con el sueldo de su esposo, un albañil curtido. Las horas pasaron, el sol se ocultó y el frío de la noche envolvió a Jacinta. Tiritando de frío, rezaba un Padre Nuestro, convencida de que no moriría allí. «Diosito, no me dejes sola», ella decía. Los coyotes aullaban a lo lejos esperando a su víctima, y cada ruido la hacía estremecerse más. Pensó en sus hijos, en sus promesas vacías. «Si muero, que no encuentren nada de mí», lo decía con rabia. Mientras en el cerro son las 5:30 de la mañana y un amanecer gris ilumina la silueta de Jacinta, aún en el suelo. Con las primeras luces del alba, Jacinta reunió sus últimas fuerzas. Arrastrándose, alcanzó una nopalera robusta. Sus manos, llenas de rasguños y sangrando, se aferraron a las pencas. Con un grito de esfuerzo, tiró con todo su peso y milagrosamente logró ponerse de pie. Pero al hacerlo, la penca se desprendió de la tierra, arrancando un trozo de suelo. Jacinta, está jadeando, miró hacia abajo, entre las raíces, donde se asomaba un costal de yute podrido y deshecho, que algo brillaba ahí adentro. Increíblemente, eran monedas de oro, desgastadas pero relucientes bajo el amanecer. «Virgencita, ¿qué es esto?», exclamó Jacinta, cayendo de rodillas. Con manos temblorosas tocó una moneda. Era un peso de oro, con el escudo nacional apenas visible. El corazón le latía con fuerza, no podía creerlo. ¿De dónde había salido eso? ¿Quién lo habría enterrado ahí? En ese momento, un grito rompió el silencio. «¡Jacinta! ¡Gracias a Dios!». Era la vecina Lupita, corriendo hacia ella con el rostro desencajado. Había salido al cerro al alba en la mañana, preocupada por su amiga. Al ver a Jacinta viva, la abrazó llorando. Pero Jacinta, aún en shock, señaló el costal. «Vecina, ayúdeme a ver esto, ayúdeme a recogerlo», dijo con voz entrecortada. Por otro lado, don Raúl, esposo de Lupe, tiene 58 años, es cauto, trabajador, pero con un lado ambicioso que reprime por su sentido de honor. Quiere una vida mejor para su familia, como todos, pero teme que un tesoro así atraiga problemas. En el cerro nuevamente, Lupe se agachó y con cuidado apartó la tierra para ayudar a su vecina Jacinta. Y entre las dos contaron 87 monedas de oro. «Es una fortuna, Jacinta», susurró Lupe, con los ojos muy abiertos como soles. Pero el miedo las invadió. «¿Y si alguien las ve? ¿Y si son robadas?». Decidieron guardar las monedas en el costal de Jacinta y bajar al pueblo cuidadosamente. Jacinta, aún débil, se apoyó en su amiga Lupe. «Esto no se lo contaremos a nadie», dijo con firmeza. Pero al llegar a la casa de Jacinta, Raúl, el esposo de Lupe, las recibió, y al ver las monedas, su rostro pasó de la incredulidad a la preocupación. «Esto puede ser peligroso. Hay que llevar a Jacinta a la Cruz Verde para que la revisen», insistía. Pero Jacinta se negó rotundamente. «No voy a ningún hospital. Esto es mío y nadie me lo quita. Aquí me voy a quedar. No importa cómo esté. He aguantado cosas peores». Su voz era fuerte y cargada de determinación. La noticia del hallazgo podía correr como pólvora en Ameca. Jacinta y Lupe acordaron dividir las monedas, 44 para Jacinta y 43 para Lupe. Raúl, aunque malhumorado, aceptó guardar el secreto todavía.
pero la ambición y el miedo comenzaron a carcomerlos. ¿Qué harían con tanto dinero? ¿Y si alguien, incluso los hijos de Jacinta, regresaban al enterarse? Pero un mes después, la casa de Jacinta, ahora más silenciosa que nunca, está ella ahí debilitada en su cama por la caída y el frío, y comenzaría a enfermar. Se negaba a gastar las monedas, temiendo que alguien descubriera su secreto. Lupe y Raúl, por su parte, decidieron mudarse a Guadalajara con sus hijos, usando parte del oro para comprar una casa modesta. Antes de irse, Lupe visitó a Jacinta por última vez y le comentó: «Amiga, guarda bien lo tuyo y cuídate, no te dejes esa enfermedad», le dijo con lágrimas en los ojos, como sabiendo un final. Jacinta solo asintió. «Tú no te preocupes, esto no es para cualquiera, yo lo aguanto». Miguel, hijo mayor de Jacinta, de 42 años, arrepentido pero con un dejo de egoísmo, fue a Estados Unidos buscando el sueño americano, pero solo encontró trabajos mal pagados. Siente culpa por abandonar a su madre, pero su regreso está motivado por rumores de riqueza. Rosario, hija menor de Jacinta, de 38 años, amargada pero astuta, siempre quiso más de la vida, pero se siente atrapada por sus malas decisiones. Quiere redimirse con su madre, pero no puede evitar pensar en el dinero. Por una casualidad, un comerciante de Ameca, amigo de ellos, que viajó a California, los vio y les mencionó en un bar que una vieja del pueblo encontró oro, y que todo parecería y coincidía que era su mamá. Con esto, Miguel y Rosario, que trabajaban en una fábrica en Los Ángeles, desesperados, toman el primer avión y regresan a Ameca a ver a su madre. Pero al llegar, encontraron a Jacinta en su lecho de muerte, consumida por una neumonía. «Mamá, ¿dónde está el dinero?», preguntó Miguel con tono ansioso. Jacinta, con un brillo de desafío en los ojos, sonrió débilmente. «Lo enterré donde nadie lo encontrará», susurró antes de cerrar los ojos para siempre. Los hijos desesperados desmantelaron la casa, rompieron pisos, revisaron paredes, incluso regresaron al cerro, pero no encontraron nada. Otra vecina comentó años después que Jacinta no quería que ellos tuvieran nada. Ella decía que el oro era su venganza. Lo volvió a enterrar y se llevaría el secreto a la tumba. Y así, el tesoro de Jacinta se convirtió en una leyenda en Ameca. Nadie sabe si las monedas siguen enterradas ahí en ese cerro, bajo las nopaleras silvestres, o si Jacinta las escondió en otro lugar. Lo que sí sabemos es que su historia nos enseña algo poderoso. A veces, el verdadero tesoro no es el oro, sino la fuerza para enfrentar la vida, incluso cuando todo parece perdido. Esta historia te dejará sin aliento. Imagina una escuela primaria en el corazón del Estado de México, un lugar con más de un siglo de secretos enterrados. Bajo sus cimientos, lluvias torrenciales, un socavón que se abre en un salón de clases y un descubrimiento que cambia la vida de quienes lo encuentran. Esta no es una historia de película, no es una leyenda. Es una historia real, de un tesoro olvidado que nadie esperaba. Déjate llevar por esta narración llena de suspenso, intriga y decisiones que pondrán a prueba la moral de los protagonistas. Aquí esta gran historia. Cerca del pequeño municipio, en un poblado del Estado de México, la escuela primaria Benito Juárez se alzaba en un edificio imponente de 1870. Lo que ahora era una escuela pública había sido en otros tiempos una hacienda próspera, un convento silencioso, un cuartel militar y oficinas gubernamentales. Sus muros de adobe y piedra guardaban ecos de un pasado turbulento, y los rumores sobre ruidos extraños y sombras en los pasillos eran parte de su folclore.
En el año del 2010, tras lluvias intensas, la escuela se convertiría en el escenario de un evento que nadie olvidaría. Don Juan Morales, de 68 años, intendente de la escuela desde los años 70, un hombre callado, supersticioso, pero leal, con arrugas que contaban historias de su vida, trabajando en el mismo lugar. Vivía en una pequeña habitación en el segundo piso y su único lujo era un viejo radio que sintonizaba boleros. Mónica Vargas, 28 años, maestra de segundo grado, nueva en la escuela, entusiasta pero incomprendida por sus colegas, quienes la veían como una joven arrogante por su energía y ambición. Su pasión era enseñar, pero también soñaba con una vida mejor. Lupita Sánchez, 60 años, maestra de historia a punto de jubilarse, erudita, cálida, pero firme, siempre con un libro bajo el brazo. Conocía cada detalle del pasado de la escuela y creía en los rumores de su historia. Héctor Ramírez, 45 años, director del plantel. Un hombre estricto con poco interés en las historias de fantasmas, pero obsesionado con mantener el orden y la reputación de la escuela. Clara y Teresa, 50 y 52 años, maestras de tercero y cuarto grado, amigas inseparables, conocidas por ser chismosas y oportunistas, siempre buscando una ventaja personal. La escuela era un hervidero de actividad. Los niños corrían por el patio, las maestras daban clases en salones con eco que dificultaba escuchar, y don Juan barría los pasillos con la misma rutina de siempre. Los salones de segundo, tercero y cuarto grado eran los peores. El eco era tan fuerte que las maestras debían gritar para hacerse entender. Los niños se quejaban de no escuchar bien, y Mónica, la nueva, se frustraba al intentar captar su atención. Una tarde, mientras limpiaba el salón de segundo grado, don Juan se encontró con Lupita, que corregía exámenes bajo la luz de una lámpara. Don Juan comenta a la maestra Lupita: maestra, ¿no le da cosa estar aquí sola? Estos salones siempre han tenido algo como raro, ¿no? Yo oigo ruidos por las noches, como pasos, como si alguien arrastrara algo pesado. Lupita sonríe y le contesta: ay, Juanito, este lugar tiene más de un siglo. Ha visto hacendados, monjas, soldados, políticos, etcétera, etcétera. Si hay ruidos, son ecos del pasado. No te preocupes, pero si ves un espíritu, no corras, Salúdamelo de mi parte, a ver qué te cuenta. Don Juan está nervioso y ríe. Ya he visto sombras, maestra, en los salones de segundo y tercero, figuras negras que se mueven rápido, pero no le digo al director porque me mandaría al psiquiatra. Lupita le contesta: pues mira, guarda el secreto, Juan. Al director no le interesan estas cosas, pero si algo pasa, me cuentas, ya te dije. 3 meses después, Lupita se jubiló, dejando a don Juan con sus historias y a Mónica como la nueva aliada del viejo intendente. Mónica, con su frescura, se ganó a los niños, pero no a Clara y a Teresa, quienes murmuraban que se creía mucho por ser joven y carismática. Y Mónica le dice a don Juan mientras limpiaba un salón: don Juan, ¿es cierto lo que dicen? ¿Que este lugar está embrujado? Don Juan responde: pues no sé si está embrujado, maestra, pero algo tiene, yo estoy seguro. Estos salones suenan huecos, como si hubiera algo allí debajo. ¿Y las sombras? Esas no me las invento yo, Yo las he visto todas las noches. Mónica está curiosa, no le da mucha importancia, pero nota que el eco en su salón era insoportable. Cada día era una lucha para que los niños la escucharan. Era octubre del año 2010 y las lluvias en el Estado de México eran implacables. El cielo se desplomaba en torrentes y el patio de la escuela se convirtió en un lodazal.
A las 10 de la mañana, en el salón de segundo grado, Mónica estaba explicando fracciones cuando un crujido seco irrumpió la clase. Los niños se miraron asustados todos. Y Mónica dice: «Tranquilos, todos afuera, ahora, rápido, al patio cubierto». Y con instinto casi maternal, Mónica evacúa a sus 30 alumnos y corrió a los demás salones de tercero y cuarto, gritando a las maestras, a Clara y Teresa, que hicieran lo mismo. Estas maestras confundidas no habían escuchado nada, pero la urgencia de Mónica las convenció. En minutos, 120 niños de los grados segundo a sexto estaban en el patio cubierto de atrás, temblando de miedo y de frío. No sabían qué estaba pasando. De pronto, un estruendo ensordecedor sacude a la escuela. El suelo del salón de segundo grado se abrió como si la tierra misma hubiera exhalado. Un socavón de 3 metros de profundidad se formó, dejando a la vista un agujero oscuro y polvoriento por todos lados. Los niños gritaban, las maestras se persinaban y el director Héctor llegó de pronto corriendo. Y comenta, muy asustado: «¿Qué demonios pasó? Mónica, don Juan, explíqueme». Mónica está asustada y jadeando. «Escuché un crujido, director. El piso se estaba rompiendo y pronto saqué a los niños justo a tiempo». Comenta Héctor: «Nadie entra ahí hasta que sepamos qué pasó. Don Juan, ve a revisar, lleva una escalera y una linterna». Don Juan, con su linterna vieja y una escalera de madera, descendió a ese socavón con mucha cautela. El aire olía a tierra húmeda y moho. A unos cuantos metros, notó que el agujero conectaba con un túnel que se extendía bajo los salones vecinos. Sus ojos se abrieron de par en par al ver una caja de metal oxidada, rodeada de botellas antiguas y barriles podridos, y con manos temblorosas decide y abre esa caja, que no tenía candado, y es cuando increíblemente encontró cientos de monedas de oro, brillando bajo la luz de su linterna. Don Juan se dice a sí mismo: «Virgen Santísima, ¿qué es esto?». Y asustado retrocede y le grita al director. Es cuando Héctor y Mónica bajaron al socavón con mucho cuidado también, mientras Clara y Teresa observaban desde arriba muy curiosas. Y es cuando al ver las monedas, Héctor se quedó sin palabras. Y Mónica dice asustada: Esto es imposible. ¿De dónde salió?». Héctor comenta: «No lo sé, pero nadie puede saberlo aún. Esto es propiedad del gobierno. Si se filtra, vendrán arqueólogos, autoridades, periodistas y demás, y no veremos ni un peso de esto». Y don Juan comenta: «Director, estos salones siempre sonaron huecos. Debajo hay túneles, por eso tanto eco, por eso las sombras. Ya me cayó el 20. Esto lleva aquí quién sabe cuánto tiempo». Mónica está fascinada y toma una moneda. Era pesada, con grabados de un águila y fechas de 1800. La historia de la hacienda, el convento y el cuartel militar cobrarían vida en su mente. Héctor convocó a una reunión secreta esa noche en su oficina con Mónica, don Juan, Clara y Teresa, y contaron 237 monedas de oro, cada una un tesoro de valor incalculable. Clara y Teresa, con ojos brillantes, insistieron en quedarse con el botín. Y Clara comenta: «Si llamamos a las autoridades nos quitarán todo. Podemos dividirlas y ya, nadie lo sabrá». Teresa dice: «Exacto, con esto me jubilo antes. No más gritos en esos salones con eco». Mónica dice: «Pero esto pertenece al país, es historia, no solo dinero. ¿Y si nos descubren?». Héctor comenta: «Mónica, sé práctica. Si hablo, el gobierno se llevará todo y nosotros seguiremos trabajando aquí por un sueldo miserable. Pero si nos callamos, nuestra vida cambia». Don Juan está callado mirando las monedas. Recordó a Lupita y sus historias sobre el pasado de la escuela. Sabía
que ella sí lo entendería. Y don Juan comenta: pues yo no quiero problemas, pero esto podría ayudarme a cuidar a mis nietos. Yo no diré nada. Héctor toma una decisión: dividir las monedas entre los 5 y guardar el secreto. Cada uno recibió 47 monedas y es cuando se comprometen y juran en silencio. Pero la historia no termina aquí. Durante las reparaciones del socavón, arquitectos del gobierno descubrieron más túneles y 3 cajas idénticas con cientos de monedas de oro. Héctor lo supo porque vio cómo las sacaban a escondidas, pero no dijo nada. Él ya tenía su parte y los arquitectos, al parecer, también querían la suya. El descubrimiento oficial se limitó a restos arqueológicos menores y la prensa nunca mencionó el oro. 6 meses después, Héctor renunció alegando motivos personales. Mónica se mudó a la Ciudad de México, donde abrió una pequeña librería. Don Juan dejó la escuela y se instaló en un pueblo tranquilo, donde visitó a Lupita y le regaló 5 monedas de oro de ese gran hallazgo. Don Juan le comenta a Lupita: maestra, usted siempre dijo que este lugar guardaba secretos. Pues tenía razón. Esto es por ser una gran maestra y sobre todo la mejor amiga. Lupita está conmocionada y emocionada al mismo tiempo y le dice: Juanito, esto es más que un regalo. Es una historia que nadie creerá. Guárdala bien. Clara y Teresa se jubilaron antes de tiempo, viviendo cómodamente sin levantar sospechas. La escuela volvió a la normalidad, pero los niños y el personal sabían que algo había pasado. Héctor, en su última junta, exigió silencio a todos por el bien de los alumnos, y así el tesoro bajo la escuela quedó en el olvido, un secreto compartido por unos pocos, enterrado bajo nuevos cimientos. Años después, un rumor circuló en el pueblo que los túneles bajo la escuela aún escondían más secretos. Nadie se atrevió a explorar, pero los niños de nuevo ingreso contaban historias de un tesoro maldito que solo aparecía bajo la lluvia. Don Juan, desde su nueva casa, solo sonreía al escuchar los boleros en su radio, sabiendo que el verdadero tesoro no era solo el oro, sino la libertad que le dio para vivir sus últimos años en paz. Mónica, en su librería, escribió un libro anónimo sobre una escuela con túneles ocultos que se convertiría en un éxito local. Y Lupita, con sus 5 monedas, las donó a un museo diciendo: la historia no debe quedarse enterrada. En las profundidades de los lagos y mares de México, el agua guarda secretos que han fascinado a generaciones enteras. Tesoros perdidos, reliquias de épocas pasadas y riquezas inimaginables han sido descubiertos por casualidad, muchas veces por pescadores que, sin saberlo, tropiezan con el pasado mientras buscan su sustento diario. A lo largo de la historia, las costas mexicanas han sido testigos de hallazgos que despiertan tanto la admiración como el asombro. Uno de los casos más virales y conocidos ocurrió en 1976, frente a las playas de Veracruz, a la altura de la desembocadura del río Medio, a 800 metros mar adentro. Raúl Hurtado, un humilde pescador de 26 años dedicado a la captura de pulpos, estaba trabajando en el fondo del mar a muy poca profundidad, cuando su arpón tocó algo inesperado: un lote de oro y joyas prehispánicas. La fortuna había llegado a sus manos de la manera más imprevista. Sin embargo, Hurtado nunca pudo disfrutar de este tesoro. Fue descubierto por las autoridades y arrestado por robo a la nación, ya que esos objetos eran considerados patrimonio histórico. El joven pescador terminó en la cárcel y su historia se convertiría en un símbolo de cómo el oro, aunque brillante, no siempre trae felicidad. El siguiente caso no es aislado.
Pescadores de todo México han encontrado riquezas ocultas bajo las olas, y cada descubrimiento lleva consigo una mezcla de esperanza y peligro. Hoy vamos a sumergirnos en una historia aún más intrigante, ocurrida en las costas de Ensenada, donde un grupo de pescadores encontraría algo que a simple vista parecía ordinario, pero que pronto revelaría un secreto dorado. Aquí esta gran historia. Ensenada, Baja California, es una ciudad donde el mar es el corazón de la vida. Entre sus habitantes estaban Juan Salazar, un pescador curioso y optimista; María González, su esposa, una mujer sensata y protectora; Pedro Ramírez, el mejor amigo de Juan, conocido por su afición a las cervezas y su lengua suelta; Carlos López, un pescador rival con un brillo de ambición en los ojos; y Ana Martínez, una periodista local apasionada por desenterrar historias. Una mañana, mientras Juan y Pedro lanzaban sus redes en una zona popular entre los pescadores del pueblo, algo extraño sucedió. Al recoger esas redes, encontraron varias barras de metal pesadas y grises, parecidas al plomo. Junto con los peces que pescaron, las tomaron y hasta se enojaron. No les dieron importancia. Pensaron que eran restos de algún barco viejo o desechos industriales. Y pensaban cómo era posible que el mar estuviera lleno de desechos y metales. Sin pensarlo mucho, los arrojaron de vuelta al mar y siguieron con su rutina. Pero esa noche, en la cantina del pueblo, entre cervezas y risas, Pedro comentó casualmente con los demás amigos de lo que estaban sacando, que era puro plomo. Todos también movieron la cabeza, pues si contaminan esa zona del mar, no podrán tener buena pesca. Estamos hablando sobre los años de 1965. Pero Juan, cuya curiosidad quedó encendida, al día siguiente Juan decidió volver al mismo lugar con Pedro. Esta vez llevaron a Carlos, quien, aunque competitivo, era un experto en las corrientes del Pacífico. Seguido lo mandaban traer para que los acompañara. Mientras esperaban que las redes se llenaran, Juan sacó una de las barras que había guardado por curiosidad, que la puso en una esquina de su lancha, y fue cuando con un cuchillo comenzaría a raspar la superficie, más por ocio que por sospecha, pues ya eran 3 veces de aventar las redes y no sacaba nada. Él solo quería pasar el rato, y es cuando raspa y raspa a esa barra sucia de plomo, y pronto descubrió que ese plomo se retiraba de ahí fácilmente y dejaban ver un metal amarillento. Esto se le hizo raro y con la intriga siguió raspando hasta descubrir la mitad de la barra. Y de pronto un destello dorado apareció bajo la capa gris. Increíblemente era oro. Las barras estaban camufladas con plomo para ocultar su verdadero valor. Emocionados, los 3 pescadores se miraron en silencio al escuchar la exclamación de Juan, el cual dijo: «Esto podría cambiar nuestras vidas, muchachos. Miren, alguien las aventó al mar y pueden haber más». Y Pedro con enojo dice: «¿Y yo que aventé al mar como 8 barras de esas? Carajo, ¿qué hice? Todos vieron y palparon que esas eran barras de plomo. ¿No eran puro plomo? Era puro oro, carajo». Pues su brillo era inalterable, comentaron. Rápidamente aventaron más redes y en un arranque de adrenalina, Pedro y Carlos se lanzaron al agua sin equipo, aguantando así la respiración y yéndose hasta el fondo del mar para buscar esas barras ahí adentro, que ellos mismos habían aventado un día anterior en esa misma zona. Ese día lograron sacar 4 barras más, confirmando así que estaban ante un tesoro disfrazado. La pesca la dejarían atrás, por supuesto. Ahora su cometido principal fue sacar las barras de plomo, que en realidad estaban camufladas con pesado metal de plomo. De regreso en casa,
Juan le contó todo a María, quien preocupada les advirtió: «Esto tiene que quedar entre nosotros, muchachos. Si se corre la voz, podríamos terminar como Raúl Hurtado. ¿Se acuerdan? Del que sacó el oro prehispánico, hasta la cárcel lo metieron». Los pescadores acordaron guardar el secreto, pero la prudencia no era el fuerte de Pedro. Esa misma noche, en la cantina, después de unas copas de más, Pedro se acercó a otro amigo pescador y en un susurro ebrio le confesaría todo. «Esas barras de plomo de las que les platicamos ayer no son plomo, eran oro, estaban camufladas». Ese amigo, con una sonrisa torcida, lo escuchó y fingió sorpresa, pero en su mente ya planeaba cómo sacar ventaja. A la mañana siguiente, el rumor se había extendido por todo Ensenada. La gente hablaba de un tesoro escondido en el mar y pronto decenas de botes salieron a buscar las misteriosas barras. Juan, Pedro y María se dieron cuenta de que el secreto estaba perdido. Temerosos de ser atrapados por las autoridades o traicionados por los demás, decidieron actuar rápido. Con las barras que habían rescatado, planearon desaparecer definitivamente del pueblo. María sugirió dividir el tesoro y así se lo repartieron entre ellos, y toman caminos separados para evitar sospechas. Pero es cuando un año después los rumores sobre los pescadores comenzaron a circular. Juan fue visto en Ensenada, disfrazado de turista americano, con un sombrero de ala ancha y un reloj de oro en la muñeca. Algunos decían que había comprado varias casas en la costa y un yate lujoso, pero nadie podía probarlo. De Pedro se rumoreaba que había abierto un bar en Mazatlán, viviendo entre fiestas y excesos, aunque otros aseguraban que había desaparecido por completo. Carlos, el ambicioso, intentó buscar más barras por su cuenta, pero nunca nadie encontraría nada más. Contando la historia en las cantinas, Ana Martínez, la periodista, decidió investigar más a fondo. 3 meses de rastrear pistas, descubrió que las barras de oro provenían de un galeón español hundido en el siglo XVIII. El cargamento destinado a España había sido camuflado con plomo para protegerlo de los piratas y los saqueadores del mar, pero el barco naufragó cerca de Ensenada y su tesoro quedó olvidado hasta que Juan y sus amigos lo encontraron por casualidad. Ana intentó contactar a Juan, pero él la evadió con una sonrisa y un «no tengo nada que decir». Pedro, según los rumores, había gastado su parte en una vida de lujos antes de esfumarse. María, siempre discreta, usó el oro para mudarse a un pueblo tranquilo en las montañas, donde vivía en paz, lejos de las miradas curiosas. Carlos, frustrado, se quedó en Ensenada, mientras Ana publicaba su reportaje titulado «El oro bajo el plomo», que convirtió la historia en una leyenda local. La historia de Juan, María, Pedro y Carlos y Ana es más que un relato sobre oro encontrado en el mar. Es un reflejo de lo que somos, seres llenos de sueños, defectos y decisiones que nos definen. Las barras de oro ocultas bajo una capa de plomo nos recuerdan que las mayores riquezas a veces están disfrazadas de cosas comunes, esperando a quienes se atreven a rascar la superficie. Pero también es una advertencia. Para Juan, el tesoro fue una puerta a una nueva vida, definitivamente. Para Pedro, una tentación que lo consumió. Para María, una oportunidad para encontrar paz. Y para Carlos, un espejismo que lo dejó con las manos vacías. Ana, con su pluma, nos enseñó que las historias, más que el oro, son el verdadero legado. Al final, la búsqueda de tesoros no solo revela lo que yace en el fondo del mar, sino lo que habita en el corazón humano: la esperanza, la codicia, la lealtad y el arrepentimiento. Quizás la verdadera fortuna no está en lo que encontramos, sino en lo que hacemos con ello y en lo que dejamos atrás. Esta es la historia que nos hace llegar don Federico Paz,
quien conociera personalmente a un voceador de periódicos y que a este mismo le cambiaría la vida por completo al toparse y encontrar un gran tesoro en un cerro. Tanta fue la impresión de aquel hallazgo que su mente lo traicionaría hasta el final. Aquí la historia. Se narra que de Santiago Papasquiaro se divisan unos cerros en forma de crestas o cabezas, formados así por la naturaleza misma. Estos son los cerros que encontramos al inicio del descenso de la carretera Durango, Santiago Papasquiaro, entre Santa Teresa y las curvas que nos llevan hasta nuestro querido Santiago Papasquiaro. Estos cerros, mi padre me dijo que se llamaban los cerros del puerto. En estos cerros ocurrió algo impactante con un personaje que conocí y que la mayoría de los pinoleros conocíamos, tan solo al sonar su voz. Él decía que era periodista y de los buenos. Y sí, en efecto, cada mañana caminaba muy aprisa las calles de Santiago Papasquiaro cargando sus periódicos y anunciando con aquel inconfundible son de «La Voz Durango del número de hoy». Su nombre era Nati el Coyote, voceador del diario La Voz de Durango, periódico que desde ya hace muchas décadas llegaba a Santiago, hoy 64 años. Este personaje Nati en un día se le ocurrió hacer una excursión por los cerros del puerto. Caminando por varias horas entre los arbustos, piedras y pequeños árboles, observó cómo una pequeña liebre corría hacia adentro de lo que pareciera su escondite. No se podía distinguir muy bien porque estaba muy oscuro y había muchos matorrales tapando la entrada. Pero la curiosidad era tanta que decidió seguir a esa liebre y se metió aún más, a lo que fuera un escondite, logrando observar con gran impresión que se estaba metiendo a lo que fuera una cueva. Decide caminar unos metros más, adentrándose con gran sigilo a ese espacio oscuro y tenebroso. Los rayos del sol apenas lograban entrar, los cuales fueron suficientes para poder observar de repente y casi tropezándose una gran cantidad de cajones de madera. Con su pie golpea una caja para cerciorarse así de que salga algún animal y lo sorprenda, pero siente que esa caja es bastante pesada de lo normal. Se inclina para moverla y destaparla y logra observar dentro de los cajones que había barras de oro, jarros y otros recipientes hechos de cuero y lleno de monedas de oro. A su alrededor había 4 cajones más y pensó que contenían lo mismo de ese hallazgo, y se dirige a cada uno de ellos, y efectivamente, todos contenían monedas y barras de oro, así como joyas y vasijas varias. Nati quedó impresionado por la cantidad de valores, tanto en moneda como en joyas y artículos de oro que se encontraban ahí. Él alguna ocasión también platicó que le llamó la atención que había osamentas humanas. Pensó que las personas que llevaron toda esa fortuna y tesoro podrían haber sido asesinadas y sepultadas con ese tesoro para prevenir que dijeran algo, o que aquellas mismas fueran a sacar tal fortuna. Su cabeza le empezaría a rondar 1000 cosas. Una de ellas, y la más lógica, era de cómo lo haría para poder llevarse toda esa fortuna a su casa, o un lugar seguro, lo cual se le empezó a hacer casi imposible llevarlos a Santiago Papasquiaro. Este voceador intentó llenar sus bolsillos de monedas de oro y cargar algunas de las barras, pero de pronto escuchaba una voz que decía: «Todo o nada, todo o nada». Esto lo hizo asustar tanto y volteando por todos lados salió despavorido y corriendo como alma que lleva el diablo
del fondo de esa cueva, rezando por todo el camino y regresando a Santiago Papasquiaro. Hay muchas personas que afirman que este tesoro sería del general Francisco Villa y que él había mandado esconder este gran tesoro en los cerros cerca de Santiago Papasquiaro, pero que este mismo estaba encantado, maldito o embrujado. Se cree que el coyote sí sacó algunas monedas o se ganó la forma de entrar a esa cueva, ya que se le veía con grandes medallas de la Virgen de Guadalupe y el Sagrado Corazón de Jesús, y cuando le preguntaban de dónde había sacado esas medallas, él contestaba: «Yo soy indio puro, y en la cueva de todo o nada, solamente los indios puros podemos sacar, pero lo que se saca se tiene que devolver a la cueva». Después de un largo tiempo, buscó quien quisiera acompañarlo y patrocinarlo para sacar ese gran tesoro de los cerros, pero nadie le creía su historia, así que optó por irse solo y de nuevo regresar, y tener la precaución de ubicar bien la cueva y elaborar un mapa. Decían que el coyote, después de buscar y buscar, ya no pudo encontrar dónde estaba la entrada de esa cueva del tesoro. Esto hizo que cayera en una frustración tal y depresión que, refugiándose en el alcohol y en sus momentos de delirio, solía decir: «Todo o nada, todo o nada, la voz de Durango, el número de hoy». Pasar el tiempo, ya nunca nadie supo nada de él, pero mucha gente que habla de que en Santiago Papasquiaro a veces muy temprano se escucha un grito de la voz de Durango del número de hoy, con esa voz inigualable de Nati el Coyote. Si te ha gustado esta historia, por favor regálanos un like y suscríbete